No sé si ustedes saben este dato, pero igual se los traigo. Dentro del top de los clubes underground del mundo, donde se mueven y se gestan nuevas propuestas musicales, artísticas, culturales, y que es donde realmente los grandes DJs del mundo quieren tocar, está desde luego Fabric, el épico club londinense fundado desde 1999 y que está en pie. También está Berghain, otro club que nació en el 2004 y que funciona en una antigua estación de tren del este de Berlín, donde lo único que está prohibido, imagínense ustedes, son las selfies y las fotos. Y ahí, en ese selecto grupo, pues también está un club colombiano, imagínense ustedes, que funciona además en Bogotá desde el 2019 y que todos los que hemos ido conocemos como Caput, pero cuyo nombre real es El Gueto, porque quienes lo fundaron querían hacer énfasis en la cultura marginal, la que no entra, la que se queda afuera y la que no se siente representada en la estética tradicional. Desde su inicio, desde que llegó a transformar un antiguo teatro, el Teatro María Luisa, en el barrio San Felipe, les tocó impulsar el proyecto mientras peleaban todos los días con los encargados de la construcción del metro en Bogotá. Caput es un lugar muy difícil de definir realmente, porque no solamente es un sitio donde uno va a divertirse, a oír buena música, con varios ambientes, sino también un sitio donde uno puede ir a hacer un debate sobre un tema que afecte a la sociedad y que tiene que ver con temas espinosos, que levantan fobias y que incomodan. Sobre el futuro de Caput se están tejiendo toda suerte de sortilegios. Unos dicen que el club va a cerrar en los próximos días definitivamente, que se acaba Caput. Otros dicen que no, que el club se traslada con toda su magia a otro lugar en ese mismo barrio de San Felipe, que hoy es el epicentro de una movida cultural muy impresionante que está sucediendo en esa parte de la ciudad. La realidad es que Caput va a cerrar en 37 días. Las razones por las cuales este club emblemático bogotano va a cerrar las vamos a contar aquí en A Fondo. Les anticipo que la historia que les vamos a contar se parece mucho a una gran película que hizo Sergio Cabrera, La Estrategia del Caracol, en la que los ocupas de un edificio abandonado en el centro de Bogotá hacen toda suerte de maromas para evitar ser sacados de ese lugar. Ahí tienen su hijueputa casa pintada. Y qué mejor que la cuenten ellos, los empresarios que invirtieron tiempo y mucho dinero en construir este espacio cultural de rumba y de reflexión y de debate sobre lo prohibido. En este video que van a escuchar y que fue realizado por los empresarios que están detrás de este proyecto del gueto, de Caput, que pueden escuchar en el podcast o verlo en mi canal de YouTube, se cuenta por qué Caput nació rezado. Esta historia comienza en el 2010, cuando este grupo de soñadores entendió que la agitada escena nocturna de Bogotá merecía un espacio que estuviera a la altura de los
marcha. Ejecutada la inversión casi en su totalidad, funcionarios de la empresa Metro se presentaron en nuestras instalaciones para notificarnos que el predio sí formaba parte del trazado de la línea y que nuestro edificio, en donde habíamos invertido todo, sería demolido. No lo podíamos creer. Sin embargo, al poco tiempo inauguramos y desde entonces Caput se ha convertido en mucho más que un club nocturno. Citando la guía de turismo LGTBI publicada por la Alcaldía de Bogotá en 2022, este club, reconocido por su curaduría en música electrónica y alternativa, es epicentro de las culturas underground de Bogotá. Su ambiente diverso y sus instalaciones altamente intervenidas por artistas callejeros, muralistas y los mismos visitantes lo han convertido en un templo contracultural libre de radicalismos. Además de nuestra operación de rutina como club nocturno que cuenta con el sello seguro y que entrega más de 150 empleos directos, nuestras instalaciones albergan habitualmente presentaciones teatrales, desfiles de moda, danza, proyecciones de cortos y documentales, foros y conversatorios y son galería de arte temporal y permanente. Nos visitan 30.000 personas mensualmente y en poco tiempo y a pesar de una pandemia, muchos hablan de que Caput ya es patrimonio inmaterial de Bogotá. No es nuestra intención frenar el progreso de la capital. Solo pedimos la indemnización integral a la que tenemos derecho para poder obtener los recursos necesarios y así trasladar este gran proyecto a otro lugar y con el tiempo necesario para hacerlo. ¿Cómo va a manejar este caso la empresa Metro de Bogotá? El final de esta historia está en poder de sus directivos. Como cosa rara e insólita, logramos que los empresarios que más han tenido que ver en este proyecto decidieran salir del anonimato que han guardado desde que se creó este proyecto y vinieron aquí a fondo a contarnos lo que les pasó. Están con nosotros Julián Martínez, gerente financiero de Caput, del Gueto, y Felipe Rodríguez, que es su director creativo. Ambos han sido empresarios que tienen ya una larga trayectoria como fundadores de bares, de lugares que todos recordamos. Y llevan ya casi 30 años creando proyectos culturales. Julián Martínez tiene un hijo ya, y grande, que se llama Stereo Picnic. Él fue parte de ese primer grupo de empresarios que integró este proyecto que hoy pues ya es un proyecto de talla internacional. Todos fuimos a Armando Records, que fue un club que tuvo que cerrarse porque la construcción en que estaba ubicado iba a destruirse, a demolirse, porque se iba a construir ahí ese nuevo centro cultural y comercial que se llama Prosenio. Felipe Rodríguez es un arquitecto que además es un activista por el medio ambiente desde tiempo atrás. Empezó en Villa de Leyva con un pequeño bar, pero pronto se trasladó a Bogotá y montó La Latina, un pequeño bar en el antiguo country, en el 2006. Y un buen día, Felipe y Julián, junto con otros empresarios, decidieron armar un grupo para hacer un proyecto mucho más ambicioso, que interpretara esa nueva Bogotá, esa urbe inmensa que se había ido gestando en los últimos años y que se ha convertido en el gran melting pot de Colombia. Felipe Rodríguez, director creativo de Caput, recuerda aquí en a fondo cómo fue que en el 2014 esta historia se inició. Tenemos, digamos, un pool de proyectos todos hechos con mucho amor y diferenciados un poco, siempre tirando hacia el nightlife. Incluso nuestros restaurantes son restaurantes vibrantes porque, digamos, el terreno que encontramos fértil es la noche bogotana y esa ha sido nuestra pasión. Y pues en esas reflexiones, alrededor del 2014, empezamos a pensar en un megaclub, porque entendíamos que Bogotá tenía como llenar un club de 2.000 o 2.500 personas y que este era un terreno fértil que no es tan común en otras partes del mundo. Lo que pasa es que los que vivimos acá estamos acostumbrados a que salimos y vemos estas hordas de gente disfrutando y socializando, pero eso, digamos, no pasa en todas partes del mundo. Nosotros que nos dedicamos a esto, nos hemos dedicado también a viajar y a entender qué pasa afuera y realmente lo que pasa acá es especial. Y Bogotá tiene una vocación nocturna y de socialización y de encontrarse con los demás. ¿Y por qué pasa eso?
Hay varias razones. Lo que nosotros hemos visto es que las mejores escenas nocturnas del mundo ocurren en ciudades que están deprimidas, en ciudades adoloridas. Uno podría hablar de lo que pasó en Nueva York, en el Estudio 54 y demás. Era cuando la ciudad, eso estaba ocupada por el AMPA. Sí. Berlín, que es otro referente, digamos, enorme, florece cuando cae el muro de Berlín y hay todas estas desigualdades y demás. En esta desigualdad, para que haya una escena nocturna potente. De hecho, la ciudad que estaba floreciendo ahora como la meca del nightlife era Kiev, justo antes de la guerra. Allá justo al tiempo que abrimos nosotros en el 2019, el Gueto abrió un club que no tiene nombre y que lo llamaban el K41, el club más grande del mundo, de hecho, y en donde están puestos todos los ojos del mundo. Cayó la pandemia y volvieron a abrir después de la pandemia y la guerra y acaban de volver a abrir. Entonces Kiev está ahorita en guerra y la discoteca está andando a tope, ¿no? Ellos tienen alerta de bombing. Entonces cuando puede que haya bombardeo, uno está en la discoteca, aparece una alerta de bomba. En fin, me estoy desviando, pero vamos a que se necesitan ciudades difíciles para que haya escenas nocturnas, digamos, especiales. Julián Martínez, que es el gerente financiero del proyecto Caput, se inició en este mundo sin pensarlo, simplemente porque le interesaba ir más allá de la cultura tradicional y terminó gestando una de las empresas culturales más impresionantes como lo es Stereo Picnic. Yo pues inicialmente arranco siendo parte pues de una compañía que se llamaba T310, ¿no? Que después se convirtió en Páramo, los actuales digamos gestores del Stereo Picnic, pues que es nuestro gran festival musical. Yo fui fundador del Stereo Picnic, ¿no? Y desarrollé pues esa idea con ellos durante los primeros 10 años y además me encargué de la producción del Stereo Picnic. Eso digamos fue una de las facetas. Y de resto me he dedicado también a hacer bares y restaurantes desde hace ya, pues sí, entre 20 y 30 años, ya se puede hablar de 30 increíblemente. Entre los cuales está pues Armando Records, que fue digamos nuestro gran proyecto insignia, ¿no? Que pues fue muy querido por la ciudad. ¿Por qué se cerró? También termina por un caso parecido, porque pues ahí viene un plan de desarrollo urbano muy importante que se llama el Proscenio, ¿no? Y al final pues terminaron adquiriendo todos los predios donde operaban estos negocios ahí entre la 85 y la 87, entre 15 y 16. Y al final, pues Armando, digamos, pues tiene que terminar por este proyecto que van a desarrollar ahí. Entonces, pues se le dio santa sepultura ya hace como unos antecitos de la pandemia, alrededor del 2019. Sí. Pero Armando duró operando casi 13 años, ¿no? Sí. Entonces fue una historia larga. Casi todos nuestros bares han sido tiros largos, ¿no? Inclusive yo estaría seguro que Armando no hubiera terminado aún si nos hubieran permitido continuar, ¿no? La gente quería mucho ese bar, realmente lo apreciaba. Digamos que fue uno de esos primeros bares que también tuvo varios ambientes, ¿no? Entonces tenía varios ambientes, ofrecía músicas distintas, entonces eso era muy atractivo para la gente. Entonces, no, de una larga historia y una larga carrera también de entretenimiento, restaurantes, bares, hospitalidad. Y de repente un día nos conocíamos mucho con Felipe, con Pizarro, que hace parte también del grupo de Felipe. Siempre hemos sido amigos también de la noche, del gremio, ¿no? Nosotros íbamos a los bares que ellos hacían, ellos venían a los bares que nosotros hacíamos. Sí. Y Felipe se acerca con la idea pues, de hacer un superclub, digamos, con varios ambientes, algo que no se había visto en Bogotá hasta el momento. Y pues no, nos comenta la idea, tenía muy clara en la cabeza cuando nos la expuso. Y de ahí, digamos, apareció otro personaje amigo nuestro ahí, muy chévere, que queremos mucho, que le dicen el Piñas. Y él nos llevó a este lugar donde se instaló Caput y estuvimos conociéndolo y pues le vimos un potencial impresionante. Pues digamos que reunía una cantidad de características que, como dice Felipe, son complejas que se den en Bogotá, ¿no? Respecto a que no tenga vecinos que uno impacte, respecto a que esté, digamos, en una vía arteria principal para que se pueda dar, pues, todos, digamos, los temas de uso de alto impacto. Digamos que reunía enfrente de estaciones de Transmilenio, entonces la llegada y la salida era muy fácil. Realmente el lugar era perfecto. Y entonces ahí pues empezamos a estudiar todo para desarrollar este proyecto ahí. En esa época pues surgía este tema que fue como un programa de la alcaldía de momento que se llamaba el Sello Seguro, que pretendía, digamos, hacer que pues los operarios de los clubes nocturnos ofrecieran una rumba más segura para el cliente, que el cliente, digamos, no corriera riesgos
ni estuviera tan expuesto dentro de estos espacios, que no ha sido lo común en Bogotá y en Latinoamérica en general. Realmente estos espacios generalmente no cuentan con los temas de seguridad importantes para que la gente esté bien cuidada. Entonces a nosotros nos pareció muy interesante el programa y empezamos a desarrollar esta planificación de este club alrededor de ese programa. Es decir, que tuviéramos las salidas de emergencia en orden, que tuviéramos una red de incendios por si tuviéramos una emergencia de fuego, digamos que cuidamos mucho el tema del aislamiento de sonido para no molestar a los vecinos y para poder hacer ruido internamente. Bueno, todo el tema de evacuación estaba supremamente bien pensado. Entonces realmente abordamos este lugar desde el momento cero como diciendo, vamos a hacer la discoteca más profesional que se ha hecho en Colombia. Y eso fue lo que hicimos al final. Los que han estado en Caput saben que el lugar donde queda es clave. Y lo que fue su bendición también fue su perdición. Los empresarios decidieron arrendar lo que quedaba de un teatro, del Teatro María Luisa, una edificación derruida que se había construido, yo creo que por allá en los 50s. Empezaron con un pedazo de esa esquina y terminaron con toda la esquina. Todo parecía perfecto. Como quedaba sobre la Caracas, había una estación de Transmilenio que era perfecta, porque le permitía a la gente acceder al sitio más rápidamente. Y cuando se empezaron a conocer los trazados del metro y se pudo establecer que la primera línea iba a pasar por la 11, no por la Caracas, los empresarios de Caput se pusieron aún más contentos. Sin embargo, la dicha les duró muy poco. Como nos lo cuenta Felipe Rodríguez, el director creativo de Caput. Yo soy arquitecto también, y para mí el tema de los teatros es apasionante, y sobre todo estructuras hechas para eso que han terminado en el olvido. Este era uno de ellos. Este nunca fue un teatro, digamos, tampoco muy grande ni con una arquitectura magnificente, pero era un teatro barrial que nos servía muchísimo. Yo creo mucho en el reciclaje de edificios. Para mí, nosotros somos activistas climáticos, vale la pena decirlo, ¿no? En el proyecto Ghetto. Yo creo que hay tantas estructuras que construirse una estructura nueva con cemento y concreto que son tan dañinos para los ecosistemas, cuando hay tantas estructuras reciclables, me parece que uno debe empezar desde ahí. Sobre todo actividades como la nuestra que pueden permitirse el lujo de ocupar edificios extraños y organizarlos de maneras poco convencionales. Entonces ahí quedaba el Teatro María Luisa. Otra cosa que nos interesó muchísimo de la localización era que estaba en San Felipe, ¿no? Distrito Artístico. Nosotros también creemos en el vínculo estrecho que hay entre arte y escena nocturna. Que es un vínculo que tampoco se hace muy evidente muchas veces y la gente no lo ve mucho, pero vuelvo al Estudio 54. Ahí estaba Warhol y ahí conoció al otro, y estos son escenarios en donde colisionan personalidades creativas que terminan haciendo movidas y terminan haciendo, digamos, ríos culturales que transforman la sociedad misma, ¿no? Son escenarios de contracultura. Entonces, estar en el distrito artístico para un proyecto de estos, pues era fantástico también por eso, porque nos podíamos plantar ahí como un catalizador de corrientes artísticas, que era lo que nos interesaba. Entonces, el lugar era perfecto por eso. Era un antiguo teatro, estábamos reciclando un edificio, estaba en el distrito artístico de Bogotá, en donde además las autoridades estaban por primera vez poniendo los ojos en vamos a pararle bolas al arte y a los artistas. Entonces, parecía perfecto. Cuénteme cómo es que todo empezó un día a salir mal. Yo le hago una pequeña aclaración ahí porque, pues, para que la gente lo sepa, nosotros somos arrendatarios. Ajá. Nosotros no somos propietarios del predio. Nosotros cogimos el predio en arriendo. Bueno. Y eso fue un tema quijotesco, una quimera, porque decidimos meter unos recursos que no era habitual meter tanto en un predio arrendado. Digamos, megaclubes como Andrés Carne de Res o el Teatrón se han ido haciendo orgánicamente a través del tiempo. Se han ido propietarios. Y han sido propietarios, se han haciendo propietarios y se han ido creciendo a lo largo del tiempo. Nuestra inversión iba a ser una inversión sin precedentes en la industria
en un predio arrendado. Ese era el riesgo que tomamos. Entonces, por supuesto, hicimos todos los estudios. ¿Por dónde va a ir el metro? Porque miramos qué obras de gran envergadura estaban ahí en el radar. Estaba el metro, pero en ese momento iba por la carrera 11 porque era el metro de Petro. Entonces nosotros estábamos lejitos de esa que era la gran obra. Y dijimos, bueno, esto aquí es. Y empezamos nuestra obra. Cogimos el local en arriendo, empezamos nuestra obra y empezó a circular, esto es 2017, el rumor de que había un cambio en el trazado. Entramos en pánico porque los vecinos de enfrente nos dijeron, no, es que ahora viene por la Caracas, fue un rumor ahí que apareció, empezaron un volanteo. Averiguamos bien, entramos a Google, encontramos la página del metro. Ellos habían montado un sistema donde uno podía consultar por medio del chip catastral de un predio si el predio era requerido para los... Nosotros hicimos las consultas, sudando frío, esperando la respuesta, y salió negativa, cosa que pues, nos hizo muy felices porque sabíamos ya que el metro iba por ahí. Sí. Los vecinos de enfrente tenían que ser desalojados y dijimos, quedamos enfrente de la estación de metro. Esto, mejor dicho, perfecto. Estamos benditos. Sacamos la licencia de construcción, que cuando uno saca una licencia de construcción... Es dificilísimo, sí. Es dificilísimo y hay que pagar un impuesto incluso al distrito... costoso, no sé, 100 millones de pesos, 200 millones, casi 200 millones de pesos de impuesto para que te den esa licencia de construcción, que una licencia de construcción es la herramienta que tiene el distrito para garantizar que tú puedes construir ahí y en toda legalidad. Cuando ya todo parecía perfecto, tenían licencia de construcción y ya sabían que el metro no iba a pasar por el predio en el que ellos estaban, recibieron un golpe bajo que los dejó turuletos, porque fueron notificados por funcionarios del metro que ese predio donde estaba Caput iba a ser expropiado, porque formaba parte del trazado del metro. Vuelve el rumor y vuelve y nos dicen, no, que ustedes sí están incluidos en el trazado, y nosotros ya consultamos y sacábamos la consulta y la mostrábamos a todo el mundo, y todo el mundo decía, oiga, pero rarísimo, usted sí, yo no, y estamos tan cerca. Entonces seguía mucho ruido, no sabíamos qué estaba pasando, mientras tanto la obra avanzaba, la inversión crecía, ¿no? Ya la cosa estaba ya muy andada, ya no había forma de pararla, ¿no? Y ahí más adelante es que continúa la historia, se presentan los funcionarios a hacer un censo, porque pues evidentemente nos dicen este predio está requerido. Entonces nosotros le dijimos, no, este predio no está requerido, mire las consultas nuestras, sacamos las consultas que habíamos hecho, se las mostramos, y la verdad es que apenas las vieron quedaron como medio paralizados, como, uy, jue madre, ¿esto por qué dice que no? Si en realidad sí, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que había habido un error, digamos que el sistema de información del metro de Bogotá nos había malinformado. Esto fue lo que sucedió, nos malinformaron. Y mientras que se dio esa mala información, pues nosotros ejecutamos el 70% de nuestra inversión. Y además nos expidieron una licencia de construcción que uno pensaría que si el predio está requerido para un proyecto de esa envergadura como el metro, pues las licencias de construcción de esos predios deberían estar detenidas. No las deberían emitir, porque estoy haciendo que la persona entre en un detrimento patrimonial, que pierda su dinero en algo que no va a poder operar. Entonces desde ahí empiezan ya una cantidad de malos actos que empapan toda esta historia y que continúan. La noticia de que el predio en el que habían decidido desarrollar su proyecto estaba comprometido y que iba a tener que ser derruido, los afectó, pero no los desmotivó. Y decidieron seguir adelante. Y con toda esta historia a cuestas y estas incertidumbres, decidieron abrir el club. Esto es 2018, para que nos pongamos en 2018. Sí. Nosotros ante el terror de que ya sabíamos que el metro venía, ellos se habían equivocado con el chip catastral, que un error pues comete cualquiera, el tema es cómo se manejan los errores, ¿no? Ese es, digamos, nuestro... nosotros volvimos al metro, les dijimos, miren, nosotros, ¿qué hacemos? Abrimos el proyecto, no lo abrimos. Sí. Nos dijeron, no abran, ustedes no van a poder operar. No abran, lo que más les recomendamos es que miren a ver cómo minimizan su pérdida y de su inversión por perdida y no lo operen. ¿Cuánto fue que invirtieron? Fueron 5.000 millones de pesos. Es que tocó hacer refuerzo estructural, cimentación a 30 metros de profundidad, o sea, era un sitio... San Felipe es muy bueno, pero está sobre el lago. Y construir ahí es complicado, entonces, digamos, buena parte se fue en eso. Es lo que más duele, ¿no? No se fue en cosas, en parlantes. Los funcionarios del metro simplemente le dijeron a usted, Julián, que deberían
los empresarios detrás de este proyecto asumir las pérdidas, esos 5.000 millones de pesos y nada más. ¿Así fue? Sí, no arranquen. Lo cual también era un comentario muy irresponsable, porque ellos aún estaban a 5 y 6 años de realmente requerir el predio. Entonces, de pronto, una persona que lo piense un poco mejor le dice, oiga, no, explote su inversión un rato, pero sepa que en unos años, pues evidentemente va a llegar la expropiación y le va a tocar cerrar su negocio. Pero también desde ahí, entonces, además de la mala información respecto al chip y respecto al trazado, empiezan una cantidad de malos comentarios, malos consejos, malas observaciones, que afortunadamente, pues nosotros como ya teníamos toda esa inversión metida y había una responsabilidad con la gente que ha creído en nosotros y ha invertido con nosotros, pues nosotros decidimos hacer caso omiso y seguir adelante. Y fue una sabia decisión, porque pues alcanzó a operar el club pues muchos años y ha sido muy exitoso y bueno, y se ha convertido en un estandarte de la rumba bogotana. A pesar de metro y pandemia. O sea, el día que ustedes abrieron tenían ya el yugo encima. Sí, sobre ya sabíamos que el proyecto nació muerto de alguna manera. Es muy romántico, sí, ha sido muy romántico todo. Entonces abrimos en el 2019. Y fue un éxito inmediato. Realmente la propuesta era sólida. Bogotá es terreno fértil, como he dicho. Lo habíamos pensado mucho, lo ejecutamos bien, destinamos los recursos que era. Resultó siendo un éxito. Y empezó esta carrera contra el tiempo y contra el metro de que cada fin de semana recuperábamos un poquito y el metro aún no aparecía, pues llevan 80 años haciéndolo. Nosotros de alguna manera decíamos, cuando ya pudimos abrir, dijimos, aquí hay tiempo por lo menos de hacernos inolvidables. Y luego ya veremos cómo nos trasteamos. Y así fue, operamos el primer año, cayó la pandemia, increíblemente. Cuando uno ya cree que la cosa no puede ser peor, eso fue es horrible. demoledor. Cuando aparece un virus que te hace pensar que para lo que te has vuelto bueno ya nunca va a ocurrir, porque en los primeros 3 meses de pandemia yo dije, se acabaron los bares para siempre, esto se va a quedar. Toda esa incertidumbre de esos primeros meses con pandemia. El panorama era desolador, no sabíamos además el metro, la pandemia, pero bueno... Pasamos por delante, ¿no? ¿Y qué hicieron? ¿Y cómo hicieron? Además cerramos antes que los demás. Entendimos el... ¿Y qué hicieron? ¿Cerraron y cómo hicieron? Apenas estalla la pandemia y nosotros vemos el panorama internacional y entendemos como el nivel de lo que estaba pasando, nosotros, Caput Club, fue la única discoteca que decidió cerrar inmediatamente. Cerramos voluntariamente antes de que Claudia cerrara a los demás. Nosotros cerramos una semana antes o 10 días No antes. esperamos a que dieran la orden, sino venga, esto es un tema de socialización y toca pararla, no hay nada que hacer. Y entonces nosotros fuimos los primeros, creo que a la semana siguiente salió la orden y todo el mundo tuvo que cerrar, y de ahí se fueron casi 18 meses, fueron como 16 meses que estuvimos cerrados, directamente cerrados. Que de todas maneras fue, para nosotros, el equipo creativo fue muy bonito porque tuvimos que aprender a comunicarnos con una audiencia con la que nos comunicábamos a través de la música, del baile, de otras maneras. ¿Cómo? Empezamos a hacer, por ejemplo... Teníamos una comunidad ya grande, porque obviamente habíamos coleccionado a mucha gente en nuestras redes a partir de que abrimos, y empezamos a hacer concursos, la gente estaba encerrada, empezamos a hacer concursos, por ejemplo, de arte para no artistas, de fotografía para no fotógrafos, de poetas para no poetas. Entonces le pedíamos a nuestra audiencia que escribiera un poema, si usted nunca ha escrito un poema, escriba un poema, y nosotros, digamos, los pasábamos los domingos por la noche y empezamos a crear una comunidad que estaba conectada a través del arte y la música, y terminamos sacando un sello discográfico. Que ahora, a la fecha tenemos ya 18 discos emitidos, pero el primero salió en pandemia. Dijimos, bueno, si tenemos las puertas cerradas, vamos a sacar música por la ventana. Y empezamos a congregar a los DJs que estaban todos sin trabajo, obviamente. Se pusieron a producir y empezamos a sacar una serie de discos, uno de los cuales fue muy famoso porque le pedimos a nuestra audiencia que grabara los sonidos de los pájaros en la mañana. La ciudad estaba vacía y se coleccionaron unas grabaciones increíbles con las cuales se las entregamos. Esto fue con Héctor Buitrago. Aterciopelados. Que haber dicho, sí, con Héctor. Sí. Nos juntamos con él, recogimos las grabaciones, conseguimos unos DJs de nuestro ecosistema y producimos unos tracks que terminaron haciendo ese disco. Entonces nos dedicamos la pandemia como a tratar de extraer toda esa curiosidad artística que sabíamos que había en nuestra audiencia. Todo eso fue lo bello de la pandemia, pero la pandemia fue devastadora.
O sea, realmente a nivel económico y a nivel de negocio para nosotros el impacto fue simplemente pues, astronómico. O sea, realmente y la incertidumbre de no saber cuándo puedes volver a abrir, de saber que tienes 150 empleos directos de gente que depende de ti y estás viendo cómo los negocias para de pronto que pongan su sueldo en la mitad un tiempo, para que aguanten y tú intentando con tus ahorros y con plata de los socios ver cómo sostenías el tema mientras no podíamos abrir la discoteca. No, realmente yo recuerdo esa época pues con pánico. Difícil. Con pánico. Sobre todo sabiendo que venía el metro. Porque yo pensaba, bueno, si la pandemia no hubiéramos tenido el tema del metro, uno dice, bueno, yo aguanto porque yo sé que esto, que este es un producto increíble y luego vamos a estar ahí 10 años, pero nosotros sabíamos que nuestro tiempo estaba contado. Y eso, pues, digamos, aumentaba la angustia. Sin duda. Y además estaba la responsabilidad de devolverle el capital a los inversionistas que habían confiado en nosotros. Exacto. Entonces, veníamos muy bien porque el lugar arranca muy bien, muy exitoso y de repente empieza esta pandemia y sabiendo uno que venía el metro. Entonces nosotros dijimos, hombre, definitivamente no vamos a alcanzar a amortizar toda esta inversión que hicimos aquí y esto va a ser, pues una quiebra grave, ¿no? Entonces, sobre todo también hemos estado impactados psicológicamente muy duro. O sea, yo no he dormido muchas noches en estos 5 años, de verdad, Sí. porque es que había noches en que pandemia, metro, los empleados, mis ingresos. A sabiendas de que estaban caminando sobre un lecho de piedras calientes, tuvieron su mejor año, el año de la pospandemia. La gente salió a la calle, y no solamente a la calle, sino quería ir a lugares, sentirse viva, discutir, entrar en contacto con la gente. Después de un año de ostracismo y de aislamiento. Y la Bogotá nocturna se volvió aún más potente y más elocuente. Y en el momento en que todo este desafore se estaba viviendo en lugares como Caput, la tensión entre Caput y los funcionarios del metro se iba complicando aún más. Y sin darse cuenta, ellos se habían convertido en ocupas. Llega el 2022, que es el gran año, porque es la pospandemia, y volvió a ocurrir igual que en los años 20. Impresionante. Todo el mundo salió y entonces ahí el lugar cobró, yo creo que subió a otro nivel en el 2022 porque realmente, digamos, una gente joven que no había conocido la noche, gente Correcto. de 16 años o 17 en el 2019, sale en el 2022 a ver que hay un mundo por explorar en la noche. Entonces fue un gran año y ahí ya pues nosotros ya estábamos en unas comunicaciones muy escuetas con el metro, nosotros ya entendiendo que nos teníamos que ir y tratando de dar ese salto, pero ese salto requería de la ayuda del metro porque, bueno, uno porque es la responsabilidad de ellos, o sea, dentro de su marco Claro, hubo un jurídico, error. No solo el error, porque el error ellos nunca lo reconocieron. Y es muy curioso el tema del error. Al sol de hoy no lo reconocen, No lo increíblemente. reconocen y a mí me da ya como hasta risa cuando nos sentamos con funcionarios del metro y traemos a colación el error. Hay un silencio sepultórico, nadie levanta una ceja, ni sí, ni no. No dicen yo creo nada. que ellos tienen dentro de algún manejo de crisis que cuando se hable de ese error, No eso dicen, es como si no existiera. No hay que decirlo. Entonces ellos nunca han asentido en ninguna de las comunicaciones por correo que mencionamos el error, nos contestan con respecto a eso. Para ellos el error no existe. Más que el error era que nos teníamos que ir y ellos nos tienen que relocalizar porque el marco jurídico de ellos, y esto es empujado por la banca mundial, la banca multilateral, que es la que fondea el proyecto, les exige la reubicación de las Unidades actividades, económicas. de las unidades socioeconómicas. Es muy importante para la banca Claro. que un proyecto de estos no vaya a pisotear una unidad socioeconómica. Sí, que no ande destruyendo empleos, que no ande Claro. afectando económicamente la ciudad, porque o sea, la idea es generar desarrollo, pero cuidando el empleo, cuidando el impacto social. Que eso es a mí también lo que me tiene bastante decepcionado de todo esto, y es que realmente siento que no están preocupados por el impacto social que están generando, y eso me parece gravísimo. Porque yo hoy por hoy, y a las alturas en que ya estamos en todo este pleito, toda esta discusión, ni siquiera estoy preocupado por nosotros como empresarios. Nosotros asumiremos el golpe y saldremos adelante, pero realmente las 150 personas que trabajan ahí con nosotros, que dependen de nosotros, si el metro no termina esta discusión bien terminada y si no nos da la compensación de ley, además de ley que nos tienen que dar, pues definitivamente yo no voy a poder sostener esos empleos y me va a tocar dejar a toda esta gente en la calle, y el impacto social que esto va a generar pues va a ser muy profundo. Entonces a mí me parece que ese es el punto más delicado en este momento, y es eso lo que tenemos que cuidar. Debido a que nunca hubo una claridad en cuanto a qué se podía hacer, y en cambio sí eran bombardeados todos los días con notificaciones que les exigían el desalojo inmediato del predio,
decidieron ellos mismos fijarse una fecha de salida, que va a ser en 37 días. O sea que el Caput que conocemos hoy solo va a existir hasta la primera o los primeros días de noviembre de este año. Mira, esta relación se ha caracterizado sobre todo por la desinformación y la falta y flujo de información. Ellos no han sido competentes en mantenernos a nosotros informados de cómo ellos están viendo el tema, cuáles son los planes. Si ellos nos generaran información, nosotros podríamos hacer un plan. Claro. Entonces, si hubiera, digamos, ya una fecha concertada de salida. Ni siquiera hay fecha. Y nunca ha habido fecha, pero la fecha nunca la ha habido, ¿sabes por qué? Porque nunca han sido capaces de calcular la compensación. Nosotros, según el decreto de ley del proyecto Metro, tenemos derecho por 3 factores a una compensación, que son sencillos de calcular además. Eso es una matemática muy simple. Simplemente miran más o menos el performance del negocio, las utilidades que ha dejado, se mira cuánto estaban pagando de arriendo para la relocalización. Entonces, realmente está el marco jurídico muy claro y era tan sencillo como que si ellos hace algún tiempo hubieran hecho los cálculos matemáticos, nos hubieran pasado un acto administrativo donde dijera cuál es nuestra compensación y nos hubieran dado una fecha de salida, pues nosotros hacemos un plan, porque pues ya hay unos recursos, hay una fecha, hagamos un plan. Entonces yo ahí cojo a mis trabajadores y hago un plan para no dejarlos sin empleo, sino venga, tal vez los traslado a esta otra empresa mientras tanto, y entonces voy haciendo la mudanza en estas fechas y después con estos recursos que el metro me dijo que me iba a dar, pues planeo mi mudanza. Pero como nunca han sido capaces de emitir un acto administrativo respecto a la compensación, pues nunca ha habido fecha. Y ellos están jugando es con esa incertidumbre y con mantenernos ahí desinformados. Y hoy por hoy seguimos con amenazas de que en 15 días tenemos que salir, no conocemos nuestra compensación y yo no sé qué hacer con mis empleados. Entonces es grave el tema realmente. Pero a pesar de todo eso, ustedes ya tienen un lugar donde piensan que pueden ser relocalizados. Y ese lugar es donde, pero ¿qué ha pasado con ese lugar? No, el lugar está ahí esperando. ¿Dónde queda? Sigue siendo sorpresa. Sigue siendo bueno, sorpresa, pero estamos en Chapi. Ah, en Chapi. En Chapi. En la Ya, zona ya chévere. no estamos ahí abajo, pero estamos en Chapi. No, pero en Chapi abajo. Ah, Chapa abajo. Seguimos lo abajo de la mismo. Caracas. Chapi. En la Nosotros misma, somos gente en la misma. que está por debajo de la Nos Caracas. gusta Ya, bajo por la debajo de la Caracas. Así es. Bien. Y lo que queremos realmente es llevar este proyecto a otro nivel. Parte de lo que nos dimos cuenta, que ya lo mencionaba un poco antes, es digamos la relación que hay entre el arte y el nightlife, y queremos llevar eso al siguiente nivel. Queremos hacer un centro artístico de experimentación artística, de pensamiento artístico y de eventos, una especie de corferia alternativo y privado en donde uno pueda hacer un desfile de modas con 6 pasarelas, puede uno hacer un festival de música, puede uno hacer un festival de cine. Puedo hacer rodajes, puedo hacer... Entonces le estamos tirando como a eso, como a realmente tener el club como la excusa para poder hacer un centro de arte. Entonces la única pieza que hace falta para que nosotros podamos mantener los 150 empleos y llevar a este proyecto, digamos, a su siguiente nivel, es una negociación con el metro que ha sido, pues... No, básica. O sea, que den la compensación básica. Y ahí hay un tema. Hay varios temas difíciles dentro Tú de lo esa que negociación. dices ustedes lo que dicen es que detrás de todo esto hay un menosprecio por los empresarios que se dedican a la noche. Sí, hay una Eso hay, discriminación. eso hay, y eso ha sido una estigmatización con la que hemos tenido que, digamos, ¿Y por que qué? crecer como empresarios. Pues esta es una sociedad pues que siempre le ha dado la espalda a lo que es diferente, a la noche, a los temas de género, a las drogas. Somos una sociedad, pues, digamos, bastante conservadora, pensaría uno. No la sociedad de pronto, pero sí... Las élites. Las élites que son finalmente las que manejan los rumbos del país. Entonces, el país le ha dado la espalda siempre a eso, de alguna manera. Sobre todo al tipo de rumba que nosotros hacemos, que es alternativa, porque diferente es, supongo, la Casa del Vallenato, el Festival Vallenato, cosas de esas que digamos, la sociedad sí abraza como eso eventos sí culturales. Tiene financiación. Y eso tiene sí financiación, y allá está... Y Psycho le sale. Claro, y incluso en entidades privadas, no sé, el Grupo Éxito y demás, ponen ahí sus fichas en ese tipo de eventos, pero el nuestro, que pertenece, digamos, a la contracultura, Sí, al underground. al underground, ¿cómo se llama? Pues sí ha sido muy estigmatizado y ha sido poco reglamentado. Entonces yo creo que por ahí hay algo, y también creo,
Lo que yo creo personalmente es que el marco legal del metro, y aquí hay que hacer una aclaración, porque nosotros hemos sabido también de Otros. Sí, y el metro, digamos, se ha portado bien, por así decirlo, con los propietarios. Yo he oído de negociaciones en donde le pagan muy bien al propietario su tierra, pero con los arrendatarios, el marco legal que ellos tienen está hecho para la mayoría, que son pequeños negocios, una peluquería, una ferretería, es la mayoría de los negocios. Entonces el marco legal cubre a esos, en donde un trasteo es pequeño y yo le doy a su trasteo, le doy sus canos de arrendamiento, que son bajos. Nuestro proyecto yo siento que se sale de la escala del marco legal, porque trastear el gueto, pues no es trastear 4 anaqueles y 2 lámparas, ¿no? Nosotros tenemos sistema de cámaras de 200 cámaras, unos sistemas de luces súper sofisticados, de sonido, red de incendios. Nuestro trasteo es una obra. Y el metro se ha negado siempre a entender nuestro trasteo como lo que es. Entonces, ahí yo creo que ha habido una gran discordia. En que el metro dice, pero ¿cómo así que su trasteo vale 2.000 millones? ¿Cómo es posible? Pero pues es que yo tengo que desmontar 200 cámaras, que montarlas me costó 300 millones. Yo no solo las tengo que desmontar, las tengo que desmontar y volverlas a poner. Y volverlas a montar para que mi relocalización sea. No, y ahí hablando de lo que hablas, surge un agravante también que no hemos mencionado, que también es un punto bien importante en todo esto, y es que al final nosotros terminamos haciendo una inversión de 5.000 millones de pesos en un predio ajeno, ¿no? Y nosotros, para poder recuperar ese dinero, lo que necesitábamos era un periodo de tiempo de 10 años. Nosotros teníamos un contrato firmado por 10 años. Entonces, una vez se cumpliera ese contrato de 10 años, pues toda esa inversión y todas esas mejoras que hicimos en ese predio pasarían a ser del dueño del predio, pero no antes, porque antes yo no las he amortizado. Entonces, cuando llega el metro y corta ese contrato, ¿no? Y hace que ese contrato termine de manera abrupta, pues básicamente yo me quedo sin amortizar la gran parte de esa inversión. Y básicamente se la terminan pagando al dueño del predio. O sea, palabras más, palabras menos, le pagaron todas nuestras cosas al dueño. Todas las mejoras que nosotros hicimos, entonces ellos valoraron el predio, nuestro nuevo edificio que montamos nosotros con nuestro capital, lo valoraron y se lo pagaron al dueño del predio. El dueño del predio no nos reconoce absolutamente nada y nosotros nos quedamos pues con todo ese capital, además de inversionistas terceros, porque ni siquiera son capitales totalmente nuestros, sino de otra gente que representamos, y quedó eso completamente comprometido y nos genera a nosotros un detrimento patrimonial gravísimo. O sea, nosotros terminamos ahí perdiendo mucha plata. Que ese ha sido otro de los temas pues que hemos peleado allá, es déjennos llevar todo. Nosotros somos recicladores. Yo puedo coger ese edificio, desbaratarlo y volverlo a armar, porque eso es lo que me gusta hacer. Y ahí entonces ellos siempre sacan la carta legal de yo ya le pagué eso al dueño, y yo no lo puedo pagar 2 veces porque yo entro entonces en un... Y ahí se pregunta uno, el decreto, ¿cómo cuida a ese arrendatario que invirtió unos platales en un predio que no era de él y que solamente el decreto cubre pagarle al dueño? Y uno, ¿cómo queda? ¿Y el queda? arrendatario qué? ¿Dónde queda uno ahí? Entonces, ahí hay una zona gris en cuanto al decreto, y el nuestro es un caso especial, seguramente no habrá muchos, pero por eso mismo debería ser tratado como un caso especial, y no lo están haciendo. Ese es el tema, yo creo que nos salimos de escala del marco jurídico que tenía el metro, y eso es entendible también, pero a las excepciones hay que tratarlas como excepciones. ¿Ustedes qué le dirían a Claudia López, la alcaldesa de Bogotá? Le queda muy poco tiempo, sobre lo que se necesita para que esta ciudad pueda ser un escenario para grandes clubes underground como los de ustedes. Y sobre todo, ¿qué les dirían ustedes a cualquiera de los candidatos que en este momento están saliendo a hacer campaña y que van a ser los sucesores de Claudia López? ¿Qué les piden? Claudia conoce el proyecto porque Claudia estuvo allá en el 2019 haciendo dentro del marco de su campaña, un foro de economía nocturna. Sí. Ella conoce el proyecto. Yo creo que a ella no le ha llegado, nosotros hablamos hasta con el secretario de gobierno, pero a ella yo creo que no le ha llegado este run de lo que está pasando con el metro, pero yo sí le pediría que si está en sus manos y en las manos de cualquier gobernante que nos esté escuchando, que este proyecto vale la pena. Este proyecto ha puesto el nombre de Bogotá en lo alto. Este es uno de los mejores clubes del mundo, y no lo decimos nosotros, sino lo dicen los clubbers del mundo, o sea, gente que sabe esto, que ha venido y que realmente dice, este es un top 5 de clubes del mundo. Entonces, que nos ayude, que no es mucho realmente el esfuerzo que hay que hacer para que este club, digamos, llegue a su segundo nivel, y que necesitamos la ayuda ya. Y que la ayuda realmente es simplemente entender las circunstancias que nos rodean y No, y simplemente que sigan el decreto.
que nos den Sí. la compensación de ley que dice el decreto. O sea, que ordenen las cosas Sí. que le permitan a ustedes poder seguir con y lo que nos quieren den hacer. información. Si nosotros nos dan nuestra compensación pronto, se expide el acto administrativo donde digan cuál es nuestra Cree. compensación, pues yo me organizo, planeo, cuido los empleos, hago de todo. Pero hasta el momento lo que siento es que lo que están esperando es que salgamos para después decirnos cuál es la compensación. Y ahí yo ya no puedo salvar los empleos, porque ya no tengo tiempo, ya no tengo los recursos, ya no lo planeé. ¿Sí me entiendes? Entonces es un tema básico, es información oportuna y a tiempo. Eso. Todo este tema de las industrias que viven de la noche se ha ido siempre menospreciando, no solamente en los debates de la gran ciudad y lo que debe ser una urbe, sino porque en general se piensa que ese es un tema que se reduce a una cantidad de borrachos y de marihuaneros que se van por allá a esos bares de mala muerte. En realidad, el mundo de la noche es un mundo complejo que refleja la idiosincrasia de una sociedad y de una ciudad, y no se debería menospreciar. Estos sitios no son solamente unos espacios de rumba para marihuaneros y borrachos, son sitios seguros para que todos, hijos, papás, mamás, puedan ir a rumbear y conectarse con un mundo muy distinto y que no tiene nada que ver con esa Bogotá clasista, rígida, que no se ve ni se oye entre sí. El lugar tiene muchas cosas particulares. De hecho, el nombre, se llama El Gueto, viene porque lo que queríamos hacer, y así se llamaba, o sea, el apellido del nombre era una colección de minorías. Nosotros, digamos, lo que nos imaginamos, y por eso el sitio Por está eso el fragmentado, gueto, y por sí. eso el gueto, es vamos a coleccionar unas minorías musicales, políticas y artísticas que hay en Bogotá y las vamos a poner a colisionar, a ver qué pasa cuando yo junto a los reggaetoneros con los de la música electrónica, a los uribistas con los petristas, queremos ver qué pasa ahí, y nos dimos cuenta que el resultado era absolutamente fantástico. Nosotros nunca tuvimos una riña en un lugar de 2.000 personas. Cuando uno le da su espacio a cada minoría y la hace sentir que existe, ya no tengo necesidad de pisotear al otro porque yo ya tengo mi lugar. Y un poco ese era uno de las misiones nuestras, encontrarle un lugar a cada una de las minorías, o de pronto no todas, pero a unas que identificamos. Y creo que eso es lo más valioso que tiene el proyecto. Allá están los de camisa blanca, polo abajo, bailando en pantera, y arriba están los de crop top y que están medio en pelotos arriba, y todos coexisten en paz porque están dentro de un lugar que puso unas reglas muy claras de aceptación y de aceptar las diferencias. Entonces, y conviven distintas generaciones, va gente, no sé, de Sí, 60, yo de sé. 70 años y He está visto. rumbeando al lado de uno de 20 y nadie se siente incómodo. Yo Eso es sé. difícil de lograr. Cruce de estratos, gente de todo tipo, y todo el mundo está ahí reunido y está feliz. No hay discriminación. eso es muy valioso. Otra cosa de la que yo estoy muy orgulloso es que digamos, es el club gay por excelencia, y no es un club gay. Para mí, que nosotros montemos un club que no pretende ser un club gay y termine convirtiéndose en eso, pues habla mucho de inclusión y de que realmente todas esas distinciones que hacemos solo existen en la cabeza, y en el mundo real, pues eso, todos somos iguales. Entonces, ese es un tema muy valioso del club también. Y el aporte cultural que hacemos, pudiendo financiar cosas que no son rentables, como el teatro no es rentable, pero cuando uno tiene un club que subsidia y cuya operación me permite a mí agarrar un grupo de teatro y ponerlos a ensayar y presentar una obra que yo no necesito que sea rentable porque el club es rentable, entonces nosotros estamos gestionando arte con nuestros propios recursos, que no son nuestros, con los recursos de nuestros clientes que vienen a apoyarnos, y creo que eso es súper valioso del club también, y que si nosotros podemos seguir operando y podemos seguir operando este entretenimiento nocturno, vamos a apoyar todas las contraculturas artísticas, porque esa es otra de nuestras misiones. Lo interesante de todo este proyecto es que es también un lugar no solo para el placer y la diversión, sino también para la discusión y el debate. Ahí se hacen en Caput muchos encuentros y muchas conversaciones sobre feminismo, sobre inclusión y sobre el tema de las drogas y sobre la necesidad de cambiar la manera de ver el planeta. Sobre todo a mí me preguntan mucho por qué un club nocturno
puede ser un actor diferenciador en la lucha contra el cambio climático. Yo soy activista climático desde hace mucho tiempo. Yo entendí hace décadas que lo que está pasando y lo que va a pasar, lo tengo claro y conozco la ciencia. Y por qué un club se puede volver importante en esto es porque uno es un megáfono. Porque a nosotros nos visita mucha gente joven, que es la que puede cambiar el tema, y porque esa gente joven, todos estos mensajes, digamos, de crisis climática, si se los está dando una ONG, o un gobierno, o Greenpeace, incluso que hace un gran trabajo, pero eso termina siendo cantaleta para mucha gente. Cuando un actor de lo que nosotros llamamos el universo de lo cool, le habla a uno, es diferente. Me está hablando el club nocturno, me están hablando los DJs, me está hablando el rock, me está hablando la contracultura. Entonces ahí el mensaje entra mucho más fuerte. Por eso es que yo veo el club como un gran megáfono para, digamos, para nuestros terrores climáticos. Y la otra cosa es que ustedes también tienen todo este discurso de el feminismo, la inclusión y el tema de una visión nueva en el manejo de las drogas, que también es otro tema que me parece importante que ese es un tema manejan. importante. Nosotros afortunadamente no hemos tenido ningún episodio de una sobredosis ni nada de eso, y en parte es porque nos tomamos muy en serio el tema, no desde la prohibición, no desde la negación, que es lo que se trata de hacer, sino desde entender que este es un tema que está y que siempre va a estar, siempre ha estado y siempre va a estar. Nosotros al lado de Échele Cabeza tenemos el único puesto, digamos, de control de sustancias fijo que tiene Échele Cabeza, porque ellos van a festivales. Eso no ha sido fácil porque hay muchas autoridades que ven eso como alcahuetería. Sí. Cosa que, hombre... Muy mala lectura. Muy mala lectura. Pero entonces Échele Cabeza está con su stand fijo todas las noches en nuestro club, y la data que se ha podido recolectar de tener... digamos, siempre ese testeo, porque en festivales es una cosa aleatoria, aquí y allá. Ellos acá es viernes y sábado y llevan 2 años o 3 años en esas. 3 años. No, y los desastres que se han evitado, porque tenemos una han data, identificado mucha droga que es mala, que es veneno, que no es lo que deben consumir. Claro. Entonces, pues realmente la gente sí termina sabiendo qué es lo que va a consumir, y cuando se da cuenta que no se lo debe consumir, pues no lo consume, y entonces no se envenena, y entonces no hay una tragedia. Entonces al final yo pienso que es una gran medida. Es una gran medida, y sobre todo que la gente empiece, no solamente para el que se atreve, digamos, a ir a testear sus drogas, sino el que ve. O sea, nosotros estamos derrumbando también ahí un paradigma, porque estamos normalizando el tema del consumo de alguna manera. Pues yo le estoy testeando a usted aquí, nosotros allá no, pues requisamos y allá no se venden drogas ni nada de eso, pero sí le testeamos las drogas a la gente, y eso hace que incluso la gente que no tiene relación con las drogas o que podría prejuzgar, empieza a normalizar la cosa, porque la ve en el club de moda, en donde pues, hombre, aquí todo está bien y esto está acá, esto debe estar bien también. Entonces hay un trabajo ahí también de normalización de eso, que para mí es, pues, políticamente muy importante. Ojo con esta cifra. En el 2022 entraron a Caput 30,000 personas mensualmente. En el 2022 entraron a Caput 30,000 personas mensualmente, que es más gente que la que entró en ese mismo año al Rentado Nacional de Fútbol en el Campín. Entonces son cifras que muchas veces a uno le dicen, no, es que vinieron 30,000 personas al mes, y uno no las aterriza hasta que le dicen, es más gente que la que entró al Campín a ver a Santa Fe y a Millonarios. Entonces es una unidad económica poderosa. ¿Y cómo pinta el 2023 en materia de entrada? La gente está igual de... Pues yo, como decía Felipe, desde la pospandemia, el florecimiento pues, de la noche y de la socialización pues ha sido increíble. Ya se ha sentado un poquito, se ha normalizado un poquito, pero igual la gente, digamos, siempre a veces deja de consumir otras cosas, pero no deja de salir una noche a tomarse una cerveza con un amigo. Sí. Porque es que es ahí donde uno vive realmente. O sea, yo de pronto me dejo comprar ropa o me dejo de comprar alguna cosa, pero realmente la socialización y estar con los amigos y hablar y compartir es ahí donde realmente la gente disfruta de sus vidas. Entonces, por eso esos espacios nocturnos son tan exitosos, porque ahí es donde la gente pues saca todo esto a relucir. Entonces, no, yo pienso que el 2023 viene muy bueno. Para nosotros, pues, seguramente vamos a tener un periodo pues en el que no vamos a estar presentes, ¿no? Mientras construimos este nuevo lugar que soñamos, que viene con muchos retos, ¿no? O sea, esto no está fácil, ¿no? Para nada. Pero yo estoy seguro que nosotros pues lo sacaremos adelante, sobre todo porque estamos muy enamorados de lo que hacemos y estamos muy enamorados del proyecto que soñamos, y digamos que el gueto como que sembró en nosotros, digamos como cierta positividad, que cosas que creíamos que no podían ser posibles, sí pueden ser posibles. Pues mire, han mantenido un club que comenzó contra Metro y Pandemia. Sí. Contra Metro y Pandemia. O sea, eso es y yo encuentro, a mí me, pues,
yo encuentro muy romántico incluso toda la historia. Ahora somos ocupas oficialmente, porque el Metro ya expropió a Iván y de alguna manera este proyecto solo podía terminar así, o sea, ocupando de alguna manera que es parte de ese tema de minorías y de gueto y de contraculturas que está en nuestro ADN. Entonces, pues esto parece escrito por un gran novelista. Sí, igual yo no quería ser un ocupa. Nos llevaron a ser unos ocupas. Porque no nos informaron a tiempo y no hicimos un plan. Si hubiéramos hecho un plan, no hubiéramos sido ocupas. Es raro. Así termina la absurda historia de este exitoso club nocturno que nació muerto, pero que logró sobrevivir casi 4 años, desafiando su propio destino. Le quedan 37 días de vida y ya empezamos su cuenta regresiva. Vayan rápido antes de que la magia de Caput sea demolida. Y como ya les ha sucedido, nacerá de entre las cenizas como el ave fénix. ¿Quién sabe cuándo? Pero nacerá. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.